Programa, muchísimas gracias por su amable sintonía, como todos los lunes, siempre con un programa diferente y de muchísima información. Y como estamos en el mes de marzo aún, pues seguimos celebrando a la mujer. Y el día de hoy, pues se encuentra conmigo la licenciada Juana Tach, quien es la encargada de la DEMI en Totonicapán, y con ella estaremos conversando un poquito acerca de los derechos de las mujeres, que nos interesa conocer a todas, pero también hablaremos un poquito acerca del por qué el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Licenciada, bienvenida. Muchas gracias y agradezco aquí el espacio por permitirnos desarrollar y dar a conocer estos temas fundamentales e importantes. Gracias a todos los que nos ven a través de este medio, pues igual vamos a estar conversando en relación al tema de los derechos y por qué de la conmemoración del 8 de marzo. Así es, licenciada. Bueno, pues vamos a iniciar con este programa preguntándole a usted primero, ¿qué es la DEMI? Bueno, la Defensoría de la Mujer Indígena es una institución del Estado que precisamente está dentro de su mandato, que es promover y defender los derechos específicos de las mujeres mayas, garífonas y xincas. Es una institución que precisamente está para defender los derechos. Quizás en algunos momentos se establece y se dice que como una institución que dentro de su mandato está como es defender a las mujeres indígenas, pero no hacemos excepción en esta situación debido a que entendemos de la situación de la vulnerabilidad en que viven las mujeres, entonces las atendemos a todas siempre y cuando se acercan a la institución a pedir el apoyo que nosotras brindamos como Defensoría. Dentro de la Defensoría tenemos 3 áreas de atención integral de casos que nosotras le llamamos, que es la unidad jurídica, en la cual se encuentra una abogada, la unidad psicológica con una psicóloga, que brinda precisamente la atención personalizada a las mujeres, también a los hijos e hijas de estas mujeres que han sido vulneradas en sus derechos, se les apoya a ellas también. Entonces, esto con el fin de ir recuperando la situación emocional, porque muchas veces también es afectado por los niños, los hijos y las hijas, como también para las mujeres. Y en algunas ocasiones también se brindan las terapias de pareja, que también le damos mucho énfasis en el tema de las terapias de pareja para mejorar las relaciones entre esposo y esposa, y la unidad social que brinda todo el acompañamiento a las mujeres que han sido vulneradas en sus derechos en trámites de medidas de seguridad, de pensiones alimenticias, reconocimiento de hijos. En todo lo que realiza la unidad social es todo aquel proceso que todavía aún no se ha iniciado un proceso judicial. Licenciada, ¿tiene algún costo para las mujeres el que la DEMI las apoye? La Defensoría de la Mujer Indígena, los servicios que brinda es gratuito. Todos los servicios que nosotras brindamos es gratuito. Por lo tanto, si existe alguna situación de alguna compañera que esté cobrando por este servicio, algún malentendido en esta situación, sí es importante que se acerquen a mi persona para que me lo comenten, para que no se dé esta situación. Quizás en algún momento lo que a las usuarias o mujeres se les pide es el certificado de nacimiento de los hijos en original y reciente, las fotocopias de dichos documentos, que es a lo que más hemos llegado a pedirles para llevar los procesos que ellas tienen en la institución. ¿La DEMI dónde se encuentra ubicada, licenciada? La Defensoría de la Mujer Indígena está ubicada en la 9ª Avenida, 0-19, zona 2, Totonicapán. Tenemos un horario de trabajo que es de 7 de la mañana a 3 de la tarde
y el número de teléfono es el 7766-1113. Ese es el teléfono de la oficina. También contamos con un teléfono institucional que está a la disposición del público las 24 horas del día, que es el 3037-3474. Muy bien, entonces cualquier mujer que tenga necesidad de algún apoyo puede llegar hasta la DEMI. Así es, puede venir a la institución. Gracias por esta pregunta. Sí es importante aclarar que la Defensoría de la Mujer Indígena brinda el apoyo una vez que las personas se acercan a la institución a buscar el apoyo. No salimos a buscar el apoyo, no salimos a buscar a las mujeres que han sido violentadas en sus derechos por una sola razón. La primera, la razón principal es que muchas veces, incluso viniendo a la institución, a veces los procesos no se llegan a terminar o las mujeres desisten en el camino. Entonces es por eso que no vamos, por la misma situación en que si nosotras las vamos a ir a buscar, puede que esto ocasione una situación más de disgusto y más de problemas entre la pareja. Por lo tanto, sí es importante que también a través de todos estos espacios de sensibilización, de concientización y otros espacios también que tenemos para realizar precisamente todo el tema de prevención, entonces lo que queremos precisamente es que ellas mismas vayan despertando y dándose cuenta que en esas circunstancias no se puede vivir de forma correcta y adecuada también, para ella como mujer y para sus hijos e hijas también. ¿Actualmente las mujeres denuncian más o siempre sigue esa cultura de la no denuncia? Quizás me atrevo a decir, como la institución es una institución que brinda el apoyo directamente a mujeres a nivel del departamento, me atrevo a decir que existen unos 3 o 4 municipios que son los que se atreven más a denunciar. De ahí hay algunos municipios que todavía existe una resistencia en relación a la denuncia, no hay una cultura de denuncia, pero es por la misma situación también en que estos municipios como que no permiten que las instituciones entren también a realizar un trabajo de prevención. Aún existe esa resistencia todavía, prácticamente es una cultura que realmente desfavorece principalmente el tema de los derechos de las mujeres. Bueno, pues entonces ahora vamos a iniciar de lleno con nuestro tema, licenciada, que es los derechos de las mujeres. Bueno, los derechos de las mujeres son derechos que han sido dadas a todas las mujeres y que en algún momento es importante que nosotras como mujeres asumamos ese compromiso y esa conciencia de exigir que se hagan valer esos nuestros derechos. Es importante recalcar y mencionar que gracias a muchos derechos que ahora están escritos en documentos, que están en leyes, que nosotras también como mujeres los podemos conocer e ir reclamando y ejerciendo principalmente como mujeres estos derechos. ¿Por qué lo digo? Porque por la misma situación en que estos derechos hubieron muchas mujeres que lucharon precisamente para que estos derechos como mujeres se nos dieran. Corrió mucha sangre, hubieron muchas mujeres que murieron a raíz de esta situación en relación a que los derechos ahora se nos haya dado. Por eso sí es importante el tema del empoderamiento de nosotras como mujeres en el tema de nuestros derechos, porque recordemos, si nosotras también no exigimos que se hagan valer nuestros derechos, esto sí conlleva a que cada día, lejos de que vayamos avanzando, vamos a ir retrocediendo. Entonces, sí es importante que nosotras como mujeres los conozcamos, cada uno de estos derechos. Recordemos que los derechos son irrenunciables, nadie puede renunciar a sus derechos. Estos derechos están dados y por lo tanto yo no puedo decir, bueno, no quiero el derecho a la vida y ahora lo regreso, ¿verdad? Eso no se puede hacer porque son derechos irrenunciables precisamente. Licenciada, ¿a partir de qué fecha es que nosotras podemos decir, bueno, hay algo que nos respalda
hay un documento donde dice que nosotras tenemos esos derechos y que podemos ejercerlos y podemos exigirlos. Exactamente. Está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, precisamente, que se dio, y estos derechos son los que nos amparan a nosotras en estas circunstancias, digamos. La Declaración de las Naciones Unidas también declara los derechos de las mujeres y que todos tenemos igualdad de condiciones, mujeres y hombres. Es importante ahora que usted menciona en esto, ahora que es marzo y que estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, como el 8 de marzo que fue declarado, precisamente el 8 de marzo es la reivindicación de todos los derechos de las mujeres que se fueron luchando. Tal vez comparto un poquito en esta situación de los derechos de estos movimientos de mujeres que realizaron y que estos movimientos inició y que terminó precisamente en una masacre, en una muerte de varias mujeres en una fábrica. Entonces, esto no fue casualidad que estas mujeres murieron en esta fábrica, sino que esto ya tenían unos antecedentes y no de meses, sino de años que venían luchando las mujeres precisamente en el tema de sus derechos. Por ejemplo, ellas, de los derechos que se reclamaban en ese momento, estaban los derechos a la igualdad entre hombres y mujeres. Y esto lo escuchamos todavía en la actualidad, el derecho a la igualdad. Pero ¿qué proclamaban o qué decían? ¿Cuál era el lema de las mujeres principalmente? Estamos hablando en los años de 1902, 1907, 1909, en donde ellas decían la participación en la sociedad. ¿Por qué exigían las mujeres una participación en la sociedad? Exigiendo un desarrollo íntegro como persona, porque muchas veces las mujeres y las mujeres pobres, las mujeres indígenas estaban consideradas como aquellas mujeres que no pensaban o aquellas personas que no tenían dignidad. Entonces precisamente lo que ellas proclamaban o decían es precisamente que las mujeres sean íntegras y que sean reconocidas en la sociedad. También proclamaban el acceso a los servicios básicos. Este derecho es fundamental para todas las mujeres, porque tenemos el derecho a la educación, a la salud, a la justicia, a la participación y todo. Sí es importante, digamos, que las mujeres tengamos este acceso a los servicios básicos. Algo fundamental que entre todos los documentos que uno lee decía el derecho a la herencia. Incluso desde esos años, hablamos ya casi más de un siglo, en donde las mujeres estaban proclamando el derecho a la herencia, porque se consideraban, según los documentos que se tienen en relación a la historia de la conmemoración del 8 de marzo, se dice que las mujeres no podían heredar, sino que los hombres son los que heredaban y las mujeres no tenían ese derecho. En igualdad ante la ley. Si hablamos de esta situación de la igualdad ante la ley, es importante ver que muchas veces las culpas, la situación de burlarse o de denigrar a una mujer en aquellos entonces se daba de una forma exagerada. Por ejemplo, aquella mujer que cometía adulterio. Esta mujer que cometía adulterio en algunos países es hasta piedrada ella, viva, y las enterraban. Entonces uno decía que por qué precisamente a una mujer es fuertemente criticada, es fuertemente ajusticiada y no es tan así en la cuestión de los hombres. Entonces los castigos para las mujeres eran bien crueles para ellas si cometían por ejemplo, el adulterio. La igualdad de la libertad, ellas también pedían lo que es la libertad, porque muchas veces ellas decían que ellas querían tener la libertad de hacer lo que ellos pensaban, lo que ellos querían, pero tenían un lema que me gustó mucho y que lo resalto ahorita, en donde decía Herbert,
ella decía principalmente, uno tiene libertad para hacer todo lo que quiere siempre que no infrinja la igual libertad de cualquier otro. Entonces era un lema que ellas principalmente tenían y era de decir que el nivel de pensamiento, de conciencia que ellas tenían en ese entonces también daba la oportunidad en que muchas mujeres nos damos actualmente la oportunidad de poder gozar algunos de estos derechos. También hablaban el derecho, los políticos y sociales, y aquí viene a mi mente en la cuestión, por ejemplo, aquí en Guatemala, el derecho a la participación política de las mujeres. ¿En qué año es que las mujeres aquí en Guatemala iniciaron a ejercer este derecho, verdad? Entonces, antes no se tenía. Y el derecho a ocupar cargos públicos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esto es un derecho que se estaba proclamando, se estaba exigiendo porque en las mujeres precisamente no se daba esta situación de la participación. Ahora caemos a lo que son los derechos laborales, que muchos de estos derechos laborales actualmente muchas de nosotras como mujeres, ya posteriormente los vamos a señalar algunos, el derecho a tener un trabajo. Yo creo que se ha tenido la idea y en algunos momentos se considera aún que las mujeres no tenemos el derecho a un espacio laboral, en que las mujeres debemos de estar precisamente en casa, haciendo los quehaceres de casa. Entonces, el otro día en un ejercicio estábamos haciendo el ejercicio de cuánto es lavar la ropa, cuánto es para hacer la comida, cuánto para cuidar los hijos, y nos damos cuenta que tenemos casi un salario igual que el de los hombres. Entonces decimos, pero ese no es precisamente reconocido, ¿verdad? Entonces yo creo que es una situación en que sí es importante que el derecho al trabajo también se exigía en estos movimientos para lo del 8 de marzo. El derecho a la no discriminación laboral. Yo creo que eso es otro derecho que también es fundamental para nosotras las mujeres. Y vamos a hablar en el tema de embarazos, un montón de situaciones que nos damos cuenta que nosotras las mujeres sí estamos siendo muy, muy afectadas en esta situación. Y eso no, se vive ahora, pero también se vivía desde hace muchos años. Entonces nos damos cuenta que tenemos mucho todavía que trabajar y que realizar para llegar precisamente a una igualdad entre hombres y mujeres. La igualdad de salarios es otra situación que también se exigía un horario laboral justo y no a la explotación laboral. Y yo creo que los derechos laborales que más como que se encadena en la situación de la quema de la fábrica en Nueva York, que precisamente se hace en la conmemoración del 8 de marzo, pero también precisamente en esa fábrica se proclamaban estos derechos, pero de otros movimientos anteriores habían los demás derechos. Por ejemplo, el derecho a la educación. Yo creo que esto es sabido esto no es de ocultarlo. La formación profesional para las mujeres hasta ciertos años se limitaba demasiado. Entonces, las mujeres tampoco tenían el acceso a la educación superior, no podían estudiar en un centro universitario, más que las mujeres los hombres son los que tenían que ingresar a la educación superior. Pero hay otros derechos fundamentales que me llamaron mucho la atención al momento de ver los documentos donde decían los derechos sexuales y reproductivos. Y en los derechos sexuales y reproductivos también hablaban de la situación de un término que yo no lo había escuchado, pero que decía el neomalthusianismo. ¿Qué es eso? Que es el crecimiento de la población obrera o de pobres, en donde habían muchas familias numerosas, que eso era en los tiempos de la guerra, precisamente antes de la conmemoración del 8 de marzo. ¿Qué era lo que exigían las mujeres en este entonces? Era la procreación limitada, es decir, controlar precisamente el número de hijos que se vaya a tener. La separación entre la sexualidad y la reproducción. Yo creo que eso es fundamental, el tema de la sexualidad. Yo creo que esto es una situación que el tema de la sexualidad, muchas mujeres nos
que nos encerramos, nos cohibimos demasiado en el tema de la sexualidad y las mujeres precisamente estamos solo en el tema de la procreación, más no tener una sexualidad plena como mujeres, ¿verdad? Entonces yo creo que esto es un derecho y que las mujeres también ya lo venían exigiendo o viendo que se cumple. La maternidad libre, dice, para decidir sobre su procreación o su maternidad. Yo creo que la situación de la procreación, esto es un tema todavía que hay mucho que debatir en relación a esto, porque sí existe una situación, una brecha muy grande en la situación de la maternidad libre o la procreación limitada. Entonces, ¿por qué se estaba hablando precisamente en estos años lo de todo el tema de la reproducción o los derechos sexuales y reproductivos? Por la misma situación en que las mujeres miraban de que sus esposos y sus hijos mayores, principalmente los hombres, se iban a las guerras. Ellos decían que eran precisamente los que eran los cañones, carnes para la explotación de las fábricas, precisamente las mujeres, porque había muchos hijos, había mucha mano de obra, y que ellos las explotaban y precisamente los pagos eran una miseria prácticamente. Entonces, por eso es que ellas exigían, por ejemplo, el tema de la planificación familiar es fundamental, y las iglesias jugaron un papel muy fundamental en este tema de la planificación familiar, en donde ellas precisamente pedían también la difusión de los métodos anticonceptivos artificiales. Entonces, yo creo que en esto del tema de los derechos que se exigían en aquel entonces, hay muchos derechos que ahora las estamos viendo y las estamos como teniendo nosotras ahora las mujeres. Es importante que yo pienso y digo que debemos de conocerlo, y una vez que conocerlos, pues los debemos de ejercer. Entonces, un poquito así el panorama en relación a qué era lo que se exigía en aquellos movimientos de aquellas mujeres, que quizás si ya analizamos en la actualidad cuáles son las exigencias que se tienen en la actualidad, digamos, como mujeres, que no va muy aparte de lo que se tenían aquellos movimientos desde hace muchos años. Así es, licenciada, y vemos de que quizás han cambiado muchísimas cosas, pero otras todavía nos falta muchísimo por cambiar, ¿verdad? Y sobre todo creo que nuestra mentalidad como mujeres, ¿verdad? Interesarnos un poquito más en conocer nuestros derechos, porque la mayoría de nosotras desconocemos cuáles son, y por eso es de que muchas veces nos enfrentamos a situaciones difíciles, no sabemos qué hacer y recurrimos a quien no debemos, y se nos orienta de mala manera. Entonces, es muy necesario que nosotras conozcamos nuestros derechos, que nos preocupemos por leerlos, por estudiarlos, por analizarlos y saber exactamente cómo estamos protegidas, qué podemos hacer en determinado caso. Ahora, licenciada, a partir de que se dan todos estos derechos, ¿usted considera que la vida de la mujer ha ido cambiando? Yo pienso que sí, hemos ido avanzando y hemos ido logrando y hemos dado muchos pasos significativos, principalmente todo lo relacionado al sector mujer. Uno de los derechos que se exigían, por ejemplo, era el tema de la educación. Ahora vemos a muchas mujeres profesionales. Tienen un ingreso, ya están formadas profesionalmente, en la cual podemos decir que su nivel de conciencia, de ver la realidad, de ver la situación, es totalmente diferente. Ya muchas mujeres han ingresado a la universidad, entonces ya las mujeres se van formando. Hace poco estuve en una actividad en una asociación, y es increíble que en la asociación hicieron una investigación y decían, la mayoría de las mujeres nos hemos centrado más en las carreras humanistas. No nos hemos como que centrado, por ejemplo, a graduarnos de arquitectas, de ingenieras, en otras carreras un poquito más que tal vez demandadas, si podríamos decir, pero sí es importante, digamos, que también las mujeres tal vez vamos dando estos saltos también en relación. Hemos de entender que hay muchas mujeres también, como muchos hombres, que se costean ellos sus propios estudios cuando van a un nivel universitario, ¿verdad? Pero yo creo que eso es un avance que hemos dado,
Lo único es que también nosotras las mujeres lo que tendríamos que hacer es, una vez iniciado un proceso de formación universitaria, sí tenemos como que la obligación y la responsabilidad de iniciar y de terminarlo, ¿verdad? Porque a veces iniciamos y muchas mujeres nos quedamos en el camino, y yo creo que eso es fundamental, que nosotras las mujeres también nos lo pongamos como meta para que podamos salir. Por ejemplo, la igualdad entre hombres y mujeres, ¿qué derechos ahorita se ha logrado? Por ejemplo, tenemos una ley del Código Civil que establece que el divorcio es legal, digamos. Eso es algo que se tenía en una condición anterior en que las mujeres no podían demandarlo, no lo podían hacer más que son los hombres. Eran los únicos que decidían si se divorciaban o no. Pero ahora, en una condición de decir, las mujeres ya pueden demandar y decir, yo me quiero divorciar, tomo la decisión de hacerlo y lo hago. Y eso ya es legal. Aquí en Guatemala no se ha dado, pero por ejemplo el aborto ya se legalizó en algunos países. Esto es un tema todavía que habría que debatirlo demasiado en el tema del aborto, porque estamos hablando de vidas, pero esto es una cuestión que muchos países, es una situación que venía exigiendo las mujeres antes de que se proclamara el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, pero en algunos países sí se legalizó el tema del aborto. La participación política y económica, o sea, la participación política de las mujeres se fue dando. Uno de esos precisamente es que las mujeres tienen el derecho a votar. En Guatemala, cuando se inició el derecho al voto, fue en el año de 1965 que hubo voto universal para todas las mujeres. Eso quiere decir que todas las mujeres sabíamos leer y escribir, indígenas, no indígenas, todos tenían derecho a votar. Más sin embargo, en el año de 1954, 55, 56, se dio el sufragio a las mujeres, pero solo a aquellas mujeres que sabían leer, ¿verdad? Entonces, esto fue aquí en Guatemala. En otros países se fueron dando en diferentes contextos, ¿verdad? Pero la situación del derecho al voto ya es legal precisamente aquí en Guatemala. El derecho a ocupar cargos públicos. Hay muy pocas mujeres en relación al derecho a ocupar cargos, pero precisamente esto es un reto que debemos de ir realizando día con día, en donde nosotras como mujeres también debemos de creer en nuestro propio género para que vayan a ocupar estos cargos. Hay todo un sistema que quizás pueda limitar ciertas acciones de las compañeras ahí arriba, pero considero que esto es fundamental, que nosotras mismas las mujeres también tenemos que apoyar a nuestro género. Entonces, y traigo a colación quizás en alguna situación de esto, que muchas veces cuando miramos que las mujeres están participando, habemos, porque lo he escuchado, que habemos muchas mujeres que criticamos también el actuar de otras mujeres, y yo considero que no debe de ser así, sino que al contrario debemos de estar en la anuencia de apoyarlas, de motivarlas para que ellas puedan participar. Y qué bueno, porque en la cuestión muy personal yo puedo decir qué valentía de ellas al poder estar ante una población, ante tener esas palabras de convencimiento para la población, porque no todos tenemos el don para poder hacerlo, y yo creo que eso es fundamental que lo tomemos muy en cuenta. Entonces, sí, es importante todo un proceso de concientización precisamente para lograr estos derechos. En los derechos laborales, por ejemplo, ¿qué tenemos nosotras como mujeres ahora? Un horario laboral igual en ley que se ha establecido, que son de 8 horas, mujeres y hombres. Estamos hablando de una jornada laboral reconocida económicamente, ¿ya? Porque quizás algunas van a decir, sí, pero tenemos que trabajar, sí. La otra cuestión es de que una vez, porque esto también hay que ser bastante conscientes y sinceros en esta parte, que todas aquellas mujeres profesionales que tienen un espacio laboral, me atrevo a decir quizás una mayoría, habrá una minoría que no lo hace, pero después de tener una jornada laboral, tienen otra jornada en la casa. O sea, tienen doble jornada laboral, ¿ya? Entonces, esto es una cuestión, digamos, en un horario laboral, sí, ya está establecido que son de 8 horas y por lo tanto las mujeres trabajamos en ese horario y vamos, ¿verdad?
Entonces, la no discriminación laboral, aún en eso sí hace falta mucho que trabajar todavía, porque aquí se ve todo el tema de la edad, se ve la cuestión de género, se ve la cuestión del embarazo o no embarazo. Entonces, a veces vemos en algunas publicaciones donde dicen se necesita trabajador o trabajadora de tal edad a tal edad. Entonces, como que ya nos van, o sea, se dice 18 a 24 años. ¿Por qué se pone esa edad? Precisamente porque seguramente quizás no esté casada, compromisos de esposo, de hijos no tiene, entonces por lo tanto, eso ¿a qué está induciendo? Que no hay horario laboral y que puede quedarse hasta la hora que se le establece, ¿verdad? Entonces yo creo que esto es una cuestión también que nosotras mismas las mujeres tampoco lo debemos de ir permitiendo, ¿verdad? Poco a poco tenemos necesidad de trabajar, lo tenemos todas y todos, ¿verdad? De trabajar tenemos necesidad, pero sí es importante el tema de empoderarnos en nuestros derechos y exigir. Los salarios aún son inequitativos, sí hay en algunas empresas, no sé, pero más sin embargo, en algunas se establece y sí, o sea, no se da el ascenso a una mujer, se le da el ascenso a un hombre, no se da, el salario sigue siendo, hacemos las mismas actividades, pero él gana más y yo gano menos, ¿verdad? Hay una justificación del puesto, pero en realidad no es tan así, sino que para que no se caiga en la misma situación de los no hallazgos, ¿verdad? De no la violación a los derechos laborales. Entonces yo creo que esto también es fundamental en que nosotras también nos vamos dando cuenta de la situación cuando se vayan dando estas situaciones de la violación a nuestros derechos cuando estamos en estos espacios. Entonces, y posteriormente se fue hablando ya el tema de todos los derechos a una vida libre de violencia de las mujeres, el tema de vivir dignamente, de que las mujeres puedan vivir bien. Entonces ya se fue proclamando todos los derechos a una vida libre de violencia, pero se fue manifestando también todas las formas de violencia que hay en contra de las mujeres y que estos no se vieron en los movimientos anteriores, pero que sí se están dando en la actualidad, que son las exigencias que se tienen las mujeres. Por ejemplo, el tema de los derechos sexuales y reproductivos o sea, hay que trabajar demasiado en el tema de los derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí hay métodos de planificación familiar, sí hay acceso a los métodos de planificación familiar, pero aún en algunos lugares, no puedo hablar solo del área rural ni del área urbana, hay muchas mujeres todavía que van a escondidas a inyectarse, a escondidas están tomando las pastillas, a escondidas están realizando métodos de planificación, y yo creo que esto también aún hace falta mucho que trabajar. Y no hablando del tema de la sexualidad. Una mujer es prohibida que pueda vivir su sexualidad plenamente, entonces no podemos decir que hoy me puedo vestir, o sea, la parte de la forma en que yo me visto, si yo me siento a gusto, si yo disfruto esa manera de poder vestirme de esa forma correcta y adecuada, entonces ya, si es una forma muy escotada, si se puede decir, ya tenemos insultos, tenemos acosos, tenemos una cuestión, o sea, esa parte todavía no se vive plenamente. Yo creo que eso lo tenemos que trabajar mucho también, el tema de nosotras las mujeres también, ¿verdad? Entonces, yo creo que el tema de la planificación familiar, hay muchas mujeres que todavía no logran decidir el número de hijos que van a tener. Entonces, si tienen los hijos, y como digo, el tema de las iglesias también, en algunos ya se está dando el tema de la planificación, porque también ya se están hablando estos temas de planificación, porque vienen muchos niños precisamente a sufrir. Entonces, considerando en esta cuestión, sí es importante, digamos, que las mujeres debemos de gozar este derecho, de exigir que se respeten precisamente estos derechos, ¿verdad? Yo creo que esto hay mucho todavía que trabajar en el tema de la planificación, el acceso a los métodos. Y algo también que se me olvida en el tema de la maternidad, por ejemplo, es que
en los espacios laborales sí debemos, las mujeres que estamos en planilla, porque como también la cuestión del laboral en nuestro medio, los derechos laborales es mucho lo que también tenemos que saber, es que en las cuestiones laborales sí debemos de exigir precisamente el tema del pre y del post, ¿verdad? Yo creo que eso fundamentalmente las mujeres tenemos ese derecho, está escrito en el Código Laboral y por lo tanto nosotras debemos de exigirlo. ¿Por qué lo digo? Porque en algunos lugares se tiene esa idea de decir, bueno, usted solo tiene un mes, van a ser su hijo y todo, tiene un mes y ya, una vez que usted se sienta bien, empiece a trabajar. Entonces, no hay pago de IX, no hay todos esos permisos y todo, y yo creo que eso es una cuestión que nosotros las mujeres también debemos de denunciarlo cuando esta situación se da. No deben de despedirnos cuando estamos en nuestro periodo cuando estamos embarazadas y cuando estamos en nuestro periodo de lactancia. Recordemos que nosotras las mujeres tenemos 1 hora de lactancia los días en que laboramos y debemos de exigir y velar ese nuestro derecho que se cumpla. ¿Por qué lo digo? Porque en algunos lugares a veces decimos, no, solo es 1 hora, mejor me voy a trabajar y me regreso. Luego, entonces no hacemos valer nuestros derechos. Yo creo que eso es fundamental. Nos sentimos muchas veces indispensables en un espacio laboral y yo creo que es fundamental también que mientras no estamos, también las instituciones se vayan viendo cómo van solucionando las cosas también, porque recordemos, y hay que ser sinceros en esto también, de que cuando ellos también ven que ya no nos necesitan, no están pensando si nos quieren echar o no, nos vamos y se acabó la situación de la relación laboral. Entonces yo creo que esto es fundamental también en nuestros derechos, que nosotras mismas como mujeres también los vayamos gozando, los vayamos ejerciendo y exigiendo que se cumplan estos nuestros derechos. Eso es lo más importante, licenciada, el conocerlos primero, el ejercerlos y el no permitir, ¿verdad?, que nosotras seamos abusadas en algún momento o discriminadas. Y es que muchas veces el simple hecho de ser mujeres, pues nos pone a veces en desventaja, ¿verdad? Porque cuando llega una jefa mujer, pues a los hombres no les parece, ¿verdad? No quieren que esa mujer sea la jefa y sea la que mande, ¿verdad? Y pues lamentablemente dicen, bueno, podrá tener todos los títulos que ella quiera, pero es que es mujer, ¿verdad? Y por el simple hecho de ser mujer, entonces el hombre no quiere que ella pues ejerza su trabajo y muchas veces el mismo hombre bloquea el trabajo de las mujeres. O lo más triste, ¿verdad? Las mismas mujeres bloqueando el trabajo de sus jefas mujeres. Entonces, licenciada, pues este tema es bastante extenso, deberíamos de conocerlo un poquito más, pero hay una pregunta que me ronda por la cabeza y es que hablamos de mujeres, ¿verdad? Conozcamos nuestros derechos, ejerzámoslos, averigüemos, investiguemos, pero ¿dónde queda en este caso el hombre? El hombre debería también de conocer los derechos que tienen las mujeres, ya sea laboralmente, ya sea dentro del hogar, ya sea, bueno, donde nos desenvolvamos. Entonces, ¿qué hacemos para que el hombre conozca también los derechos y sea consciente de que nosotras valemos como mujeres, que podemos acceder a las mismas oportunidades que ellos, que sí podemos ser jefas, que podemos ser líderes, que podemos participar en la vida política y social de un país, en la vida económica, que es donde más se mueve la mujer? Pero ¿cómo hacemos para que el hombre nos entienda y nos comprenda esto? Bueno, yo creo que sí es fundamental, digamos, todo el tema del proceso de concientización, el proceso de divulgación también en relación a estos temas. Digamos nosotras como mujeres, digamos, sí es importante que vayamos haciendo procesos de concientización, desde lo individual hasta lo colectivo. Porque muchas veces el error quizás que en algún momento nosotras cometemos, porque a veces yo lo hago, es que ya sé que tengo mis derechos y peleo, pero la situación de poder pelear no es tanto de poder, de decir, bueno, peleo y mi situación es un poquito más de que yo tengo la razón y que tengo la razón y que así va a ser, que en algún momento sí dado la tenemos, ¿verdad? Como mujeres, pero también es importante el tema de la negociación. Considero yo que podemos ir dando a conocer, ir ganando esos espacios
ir demostrando también que nosotras como mujeres tenemos estos derechos y que debemos de hacer que se reconozcan y que se respeten. Entonces yo creo que sí es fundamental iniciar todo este proceso de divulgación. Desde lo individual, con mi pareja lo tengo que realizar, tengo que ejercer parte de mis derechos. Entonces, considero que es fundamental que los hombres en cualquier espacio, como instituciones, también como organizaciones, tanto del Estado y de sociedad civil y organizaciones que tienen financiamiento de fondos internacionales, yo creo que es fundamental realizar un proceso de concientización y divulgación de todos los derechos hacia los hombres también en las comunidades. Hay un tema muy grande, todo el tema de la cultura, el machismo y el patriarcado que se vive es muy, muy grande, pero también quizás nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestras hijas, también debemos de ir diciendo todo el tema de los derechos para que ellos también los conozcan, porque muchas veces no lo quedamos solo nosotras lo sabemos, se queda con nosotros y ahí murió la situación, ¿verdad? Yo tengo derechos y los demás me tienen que respetar, pero ¿qué queda con los que vienen también atrás, verdad? Yo creo que es fundamental que también los conozcan. Los hombres sí es fundamental, hay muchos hombres que conocen que existen derechos. En los espacios públicos y privados hay muchos hombres que conocen que ahora, y hasta a veces en son de broma, se dice, ahora ya sabemos que las mujeres están más protegidas que nosotros los hombres, ¿verdad? Y en realidad no es tan así. Tal vez la cuestión es que ahora las mujeres están ejerciendo y haciendo valer más sus derechos. Pero en esta situación, la cuestión de la cultura y el machismo como que no permite también que esto se vaya dando. Entonces, por lo tanto, yo creo que el tema de la concientización y la divulgación es fundamental de irlo realizando cada día. Y no es que al final nos tengamos que pelear, ¿verdad? Porque tampoco es el objetivo al final tener que pelear, sino que al contrario, sino que ir ganando precisamente estos espacios de poder realizarlo y que en algún momento dado nosotras las mujeres también mostremos todas nuestras capacidades que vayamos teniendo y lo vayamos realizando y ejerciendo de verdad que con dignidad como mujeres, y yo creo que eso es fundamental para que nos vayamos ganando también poco a poco los espacios. Así es, licenciada. Bueno, pues estamos ya por terminar este programa. Los temas son extensos, pero creo que llegamos a la conclusión de que las mujeres tenemos que conocer nuestros derechos, tenemos que ejercerlos y que como mujeres valemos. Y que cuando hablamos de empoderamiento no venimos a decir ahora yo mando, ahora soy yo, ahora no, sino que nosotras tenemos que hacer lo que nos gusta hacer, que lo tenemos que hacer de una mejor manera, que tenemos que transmitir esos conocimientos a las nuevas generaciones. Entonces, licenciada, ya para despedirnos la dejo para que usted pueda despedirse también de los televidentes y si nos pudiera repetir la dirección y el número de teléfono de la DEMI. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ya está establecido, digamos, que nosotras las mujeres tenemos que conocer. Una vez que conozcamos, tenemos que ejercerlo. Pero no debemos de pelear. Ya es importante que hoy me dijeron que tengo derechos y yo llego a la casa hoy y ya estos son mis derechos y por lo tanto yo ya no hago esto ni hago lo otro que corresponde. Tampoco es tan así, ¿verdad? Yo creo que poco a poco lo vamos a ir logrando. Como ya nos dimos cuenta en esta situación de los movimientos de mujeres, cuántos años, más de un siglo ha pasado y que hasta ahorita medio estamos logrando algo. Yo creo que eso es fundamental que lo tengamos muy en cuenta. Gracias a todos por escucharnos y vernos a través de este programa televisivo en relación a estos temas. Como Defensoría de la Mujer Indígena estamos agradecidos con su provisión por el espacio y la Defensoría de la Mujer Indígena, como dije al principio, estamos atendiendo de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Estamos ubicados en la 9ª Avenida 0-19, zona 2, Totonicapán, a medias cuadra de la Escuela Badulito Celia Dávila de León. Nuestro número de teléfono es el 7766-1113, el de oficina, y el institucional es el 3037-3474. Estamos a la orden, con mucho gusto los atendemos si ustedes nos vienen a ubicar aquí en las oficinas. Estamos a la orden para toda la población.
Muchísimas gracias, licenciada, y gracias a todos ustedes que nos acompañan lunes a lunes. Sigamos conociendo entonces nuestros derechos como mujeres, ejerzámoslos, pero también transmitamos toda esta información para que nuestras generaciones puedan vivir de una manera diferente, sobre todo nuestras hijas, que son en este caso las más interesadas. Así es que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana con un tema también importante.